en esta maravillosa noche. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite estar juntamente con nuestros hermanos, con propósito, Señor, de conocer de tu palabra, de estudiar de tu palabra, poder crecer en conocimientos espirituales que estamos viviendo en los últimos días, donde necesitamos conocimiento de su palabra divina. Y en esta noche, Señor, bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros hermanos, amigos que van a escuchar esta clase. Donde quiera que esté un hermano, un amigo, que reciba la bendición, que reciba bendición. Yo sé que tú, Señor, llena la tierra con su presencia, llena los cielos y la tierra. Y ahí donde está la necesidad, usted llega ahí, Señor, para poder solucionar cual sea la dificultad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leer un versículo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 32. Porque vamos a hablar acerca de la obediencia, el siervo y la obediencia. Gloria al Señor. En el versículo 32, el capítulo 5 de Hechos, dice la Biblia: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué bueno. Tomé ese versículo porque tiene relación con el tema acerca de la obediencia. Dios, vamos a empezar por ahí. Dios nos da el privilegio de servirle, y a cambio, repetimos, Dios nos da el privilegio de servirle, y a cambio, así es, ¿verdad? Lo único que pide, y a cambio, lo único que pide es nuestra obediencia a sus mandatos y preceptos, y así obtener la victoria y bendición en nuestras vidas como siervos. Léanlo, hermano René, nuevamente. Dios nos da el privilegio de servirle, y a cambio lo único que pide es nuestra obediencia a sus mandatos y preceptos, y así obtener la victoria y bendición en nuestras vidas como siervos. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es obediencia? Porque en la introducción nos está diciendo que Dios nos da el privilegio de servirle, y a cambio lo único que pide el Señor es obediencia a sus mandatos y preceptos, sus mandatos divinos, y así obtener la victoria y bendición en nuestras vidas como siervos que somos por misericordia del Señor. Ahora bien, Dios nos da el privilegio, o sea, ¿qué es la obediencia? La cosa, ¿qué es la obediencia? Es una pregunta, es una interrogante. Ahí quiero que me ayuden ustedes para compartirla, no solo hablar su servidor, sino que sea compartido con todos ustedes. Hermano Edgardo, ¿qué es la obediencia? Según el folletito, ¿no tienen? Bien, aquí están. Sí, sí. Vamos a repartirlo, que los días que compartan. Amén. Los que no tienen el folleto, pueden recibir ahí la hojita. ¿Qué es la obediencia? La obediencia
es comprometernos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Amén. Es comprometernos con Dios a obedecerle todo lo que Él nos manda. No es fácil, claro que no. Pero la Biblia sí nos dice, nos enseña que debemos de obedecerle en todo. ¿Qué es obediencia? No está, creo, en el folleto. Bien, ahí estaba. Y es comprometernos a obedecer a Dios en todo lo que nos manda, todo lo que nos ordena. Y obediencia es someternos a la autoridad delegada por Él. Ahí está también, ¿verdad? Literalmente. Es someternos a las autoridades delegadas por el Señor. Pero ahí están algunos personajes, vamos a decir así, que hay que someternos, hay que ser sumisos a ellos. ¿Cuál es el número 1? Esposos, de padres, pastores, maestros, líderes, etcétera, etcétera. Entonces, obedecer, ya vamos a hacer alguna interrogante, que es realmente yéndonos más a profundidad, que es obediencia. Porque hay cosas que son fáciles de obedecerlas. Claro que la Biblia nos dice que hay que obedecer, hay que predicar la palabra, hay que orar por los enfermos, hay que hacer la obra del Señor, hay que hacer misiones. El Señor nos manda, le dice Mateo 28, 19 al 20, por tanto id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no está, es una orden divina, es un precepto divino. Y la predicación no es solamente detrás del púlpito, sino predicar donde el Espíritu Santo nos haga sentir. Hay que levantarnos y predicar la palabra del Señor. ¿Cuánto ha sentido predicar cuando va en el bus, y ve que hay multitud? ¿No ha sentido usted el deseo de levantarse y predicar? Ya lo ha sentido. ¿Ya ha sentido el deseo de orar por un enfermo y no lo ha hecho, creo? Sí, hay un impulso que el Espíritu Santo no ha de sentir hasta que le pongamos manos a una persona y no la hemos puesto. Hemos dudado. Y el Señor nos manda que hay que orar por los enfermos. El Señor nos manda a que prediquemos su palabra donde quiera que sea. Debemos de obedecer lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos ordena. Dice que obediencia es someternos a la autoridad delegada, la cual el esposo, hablando del esposo, la esposa, la Biblia dice que se someta a su esposo. ¿Ya lo han hallado ustedes? Sí. Que la esposa sea sumisa al esposo. Pero también el esposo debe escuchar los buenos consejos de su esposa. Porque a veces, aunque somos la cabeza del hogar, a veces estamos pensando cosas que no son bien atinadas.
y ahí la esposa nos ayuda. Como si hay un complemento, ambos. Pero bien, la esposa debe de sujetarse al esposo. Por ejemplo, dice que la esposa es la ayuda idónea. Y está en Génesis capítulo 2, versículo 18. Que la mujer, la esposa, es idónea. ¿Pero qué quiere decir idónea? Es pasiva. Adecuada, competente. Adecuada, competente. ¿Quién dijo adecuada? Competente, también. Y bueno, entonces, es la ayuda idónea, que significa ayuda adecuada. Alguien que se adapta a sus necesidades. Por eso es que la esposa es un gran elemento para nosotros los esposos. Dijo San Agustín, un teólogo y filósofo del siglo V, hablando de la esposa, dice que si Dios hubiera querido que la mujer gobernara al hombre, la habría hecho de la cabeza de Adán. Entonces la mujer, la esposa, tuviera la autoridad de gobernar al hombre. Así dice este filósofo. Si hubiera querido que fuera su esclava, la habría sacado de los pies del hombre. Si la mujer fuera esclava del hombre. Pero no es una esclava, es una ayuda idónea. Y es como vaso frágil, dice la Biblia, ¿verdad? Que el hombre debe estimarla, amarla, respetarla. Y la esposa someterse al esposo. Pero Dios, dice aquí, hizo a la mujer del costado del hombre. ¿Cuál es el costado del hombre? De la costilla. Porque quería que le sirviera de ayuda. Que la esposa le sirviera de ayuda a Adán y a nosotros también, nuestra esposa. Y también y compañía a Adán. Que fuera su ayuda, su compañía para poder platicar, dialogar. ¡Qué bonito! Yo pienso que cuando una persona vive solo, que solo los grillos cantan en una casa, es bien serio. No hay que lo espere ahí con un atolito. Pero tenemos una buena noticia, que Dios está ahí con mi hermano y con mi hermana. Amén. Gloria a Dios. Ahí está Dios. No está solo, pero hace falta la esposa, ¿verdad? Amén. Y también el esposo en el hogar. Hay otro escritor que dice que comenta que la mujer fue sacada de debajo del brazo del hombre para que fuera protegida por él, para que la mujer sienta protección del marido, y de cerca de su corazón para que la amara. La sacó cerca del corazón para que el esposo ame a su esposa. Adán desobedeció a Dios y obedeció a la mujer, pero ahí fue el problema, el mundo ya fallaron cuando pecaron. Entonces, hermano, la mujer, la esposa, bíblicamente dice que debe someterse al esposo. Hermano, ayúdenme en este momento. ¿En qué forma se va a someter la esposa al esposo, hermano René? La esposa al esposo. Y como aquí dice que es someterlo a las autoridades delegadas por él, que es Dios, ¿verdad? Y es el esposo. Entonces la esposa debe someterse a la esposa. Al esposo, perdón. Ajá.
Entonces, ¿qué es eso? Someternos, que la mujer se someta a la esposa. ¿En qué forma? Quizás tomar algunas decisiones. Tomar algunas decisiones. Sí. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Dios os librará de vosotros. Y yo leía que someterse es obedecer. Someterse es obedecer. Obedecer. Hay buenas decisiones Debe de obedecer. de la esposa, ¿cómo es la palabra? Es que hay veces que la mujer, aunque pueda tomar decisiones, el esposo tiene que tomar la última decisión, aunque ella la tenga, y siempre compartir las ideas que ella pueda tener, ¿verdad? Así es. Siempre estar pendiente de lo que él pueda decidir. Por ser la cabeza. Qué bonito, ¿verdad? Y eso ayuda y le agrada al Señor cuando eso se da en el hogar. Cuando el esposo no la tiene como esclava, la esposa, ya mencionamos lo que dijo aquí el filósofo, sino que la protege, la ama. También pienso que en el matrimonio debe de funcionar como que si fuera una sola persona, como es Dios con Cristo y el Espíritu Santo, como una sola unidad. Y es bíblico porque dice que los dos serán una sola carne. Entonces no deben haber dos decisiones, solo una decisión. Pero había un esposo que no aceptaba las orientaciones bien acertadas de su esposa. Y ya le he mencionado por varias ocasiones. El esposo le dijo: mira, hija, yo voy a salir, voy a venir entre unos 8 días, de modo que tengo de venta este caballo, esta potranca, yo quiero $800. Entonces, pero el marido no le daba facultad que tomara decisiones ella también. El problema es eso. Llegó un comprador y le dijo: mire, me ha gustado esa potranca, no está su esposo, quiero comprarla. No está, pero me dijo, bueno, yo le doy, le digo, $1,000 por él. Ya le doy los $1,000. No, le dijo la mujer. Mi esposo quiere 800. ¿Cuál es la moraleja que puede haber? Y obedecer lo que te puso decir. Y que le entendiera. Hay casos que también, como el hermano René, que hay un complemento. Ponerse de acuerdo ambos y tomar decisiones. El esposo le tuvo que haber dicho: si te dan más, está bien. Correcto, ahí está. Pero también que no se sabe cuál era el comportamiento de su esposo también, y no pudo tomar la decisión. Muy bien, entonces hay que someternos a la autoridad, pero que hablando del esposo, pero también dice que hay que someternos a la autoridad que son los padres. Aquí está hablando con los hijos, y hay que someternos, hay que obedecer a los padres. Y hay promesas de Dios para los hijos que obedecen a los padres. Dice que será de larga vida en la tierra. Hay promesas de Dios para los hijos que se someten a la autoridad que es papá y mamá. Y aunque a veces cuesta comprender a mamá y a papá, pero hay que someterlos porque es la autoridad que Dios ha dejado, que los hijos tenemos que ser sumisos, someternos a los padres. ¿Quiénes más dice aquí el folletito? Pastores. A los pastores. ¿Es bíblico eso, hermano? Está en Hebreos 13:17. Léanlo, hermano Edgardo, con esa voz de trueno. Donde habla de los esposos, Efesios 5:22 al 23. Y
a los padres habla en Efesios 6, 1 al 4, donde habla que hay que someternos a los padres, y hay promesa de Dios de parte del Señor a aquellos que lo practican, y debemos practicarlo para ser bendecidos. Y también hay que someternos a los pastores, Hebreos 13, 17, y vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces habla la Biblia de que someterse, obedecer. Pero, hermano, ayúdenme en este momento. Yo quiero profundizar un poquito más en cuanto a la obediencia. ¿Qué es obediencia? La profundidad. Ya no está aquí lo que nosotros. Yo digo que es hacer sin preguntar. Es hacer las cosas. Hacer las cosas que le han mandado a hacer sin andar preguntando. Simplemente hay que obedecer. También. Obedecer es, aunque no esté de acuerdo, hacer las cosas. Correcto. Quizás no lo entiende en ese momento. Sí. Es tener humildad. Sí, cabrón, humildad. Tener humildad. Entre la humildad. Yo le digo, hermano Santiago Juárez, dice que esos baños están sucios, hermano. ¿Por qué no va a limpiarlos ahorita? ¿Y quién le va a gustar? ¿A quién le va a gustar ir a lavar los baños? Pero como es sumiso, lo va a hacer. Y eso es lo que Dios premia. Volvemos a la esposa, igual, hay cosas que no le van a gustar, pero como se está sometiendo, entonces lo va a hacer. Lo va a hacer. Es una palabra integral, ¿no? Una palabra integral. Ahí se va el machismo. Sí, pero qué bonito, ¿verdad? Entonces, someterse, hablando, obedecer a los pastores. Vamos a tocar algunos puntos. Si a usted, y así lo hacen muchos, si a usted lo invitan a una iglesia, su deber es avisar para dónde va, porque está dentro del ámbito espiritual. Su vida corre riesgo. No sé a qué iglesia va, si va a la doctrina unitaria, los testigos de Jehová o los mormones, y pastor, yo voy. ¿Para qué iglesia va? Y el hermano, aunque uno no lo va a entender, pero el deber ese es. El deber es. Mayormente el día domingo, yo agarro camino y me voy. Pero no se ha reportado, no ha dicho, hermano, voy para tal iglesia, me han invitado. El miembro sumiso lo hace con mucha facilidad. Pero algunos dicen, ay, que no le pido ni permiso ni a mi mamá y voy a andar pidiéndole permiso al pastor. Es que algunos consideran que dicen, ¿y para qué me permiso al pastor si yo voy a adorar a Dios siempre? Ahí está el problema. Pero, o sea, no es correcto, porque la Biblia dice que hay que someterse a la autoridad. Hay que someterse. Entonces, estoy saliendo de la autoridad de mi pastor. Entonces, aunque voy a adorar a Dios, pero lo estoy haciendo de una forma incorrecta. Incorrecta, correcta. Imagínense, un ejemplo, es una campaña al final de esta calle, pero una campaña, no es pecado que usted vaya, pero tiene que hacerlo, decir, bueno, yo tengo mi culto en la iglesia, ¿me doy a entender, hermano? Yo tengo el culto, tengo mi responsabilidad en la iglesia. Pero si usted dice, vámonos, mira, para la iglesia va por allá y sin saber, la iglesia tiene su responsabilidad, hasta privilegio tiene y se fue. No es pecado, pero es desorden, ¿verdad? Es desorden. Es desorden. Yo voy a mencionar a una iglesita, aquí una iglesia
porque no hay iglesitas pequeñas y grandes que sean pocos hermanos. Y amigados de la voz de Dios, podemos tener grandes eventos que va a venir Gigi Águila, si resucita, pero que un evento trascendental, ellos, si no se invitan, no vienen. No se han fijado ustedes eso. Bien centrados. Son pocos, pero si nos invita uno, viene. Y si no, no viene. Y aunque esté cayendo fuego aquí en la colonia espiritual, me gusta a mí esa. En cierta ocasión, una hermana en la iglesia escuchaba que ahí en la voz de Dios dirigía grandes puntazos, bien alegre. Y era líder del concilio. Ay, Señor, decía, ¿cómo está esto? No tengo el culto ya viviendo. A modo que de ella misma salió y me dijo, hermano, fíjense que yo me quedo unos días allá en la iglesia y otros días vengo aquí. ¿Estaba correcto eso? No. Entonces su servidor tuvo que hablarle, no drásticamente, porque mi forma de ser no es así, pero le dije, hermana, mejor defínase. ¿A dónde quiere ser miembro? ¿Si aquí o en la voz de Dios? Se quedó pensativo. Porque Dios nos hizo un solo corazón. Si nos hubiera hecho dos, ya somos anormales. No puede tener un corazón aquí y otro por allá. Decídase a dónde quiere seguir su membresía. Si aquí o allá. Pero con gracia. No, hermano, yo ya aquí soy. Gloria a Dios. Sigamos adelante, hermano. Ya no siguió. Y no es pecado, pero es asunto de orden. Presentemos un ejemplo para que usted le quede bien claro. Me trae un vaso con agua, no me carro. No sé. Mire, pensemos un momento sobre la caficultura. ¿Ya ha ido a cortar café usted? Amén. Y el día lunes le dan su saco y hay un caporal, ¿verdad? Y uno entre la multitud, el sombrero verde que lleva aquí para no perderlo cuando vayamos a agarrarla. Gracias, hermano. Viene el caporal y hay un caporal que le llaman caporal mayor. A ese lleva los caporales y le da la luchada. Viene el caporal, 1, 2, 3. Y lo va ahí con los sacos detrás de él. Y le dan unos 30 surcos y le dan 40 para que se ayude ahí en la luchada. Y dice uno adentro. Pero óigame, aquí de este lado está otra luchada, otro caporal. Aquí está otro caporal con su gente. Aquí otras 30 personas con su caporal. Y usted está rodeado. Pero si usted deja su surco y se va para otra luchada, aunque el café es del mismo patrón, capital de todo es del mismo patrón, pero si usted dejó su surco y dejó a su caporal y se fue a otro lado, buenas tardes, este otro surco y otra luchada, ¿qué va a pasar? El otro caporal no le da surco. No le da surco. Y tampoco le saca comida, sino que el caporal, aquel. Imagínense, aquí hay ejemplos bien acertados. Bien acertados. Aunque aquí está la obra aquí de Nuevo Pacto, aquí está la voz de Dios, allá está la iglesia profética, allá está otro, pero la verdad que el caporal es su servidor. Allá tiene también, vamos a ir caporal, ¿no? Allá tiene su gente también. Entonces, y todos servimos a Dios. Pero hay un orden. Hay un orden. Eso es. Vale. ¿Habrá una pregunta sobre eso?
varias iglesias le van a llegar. ¿No? ¿Y qué problema? Problema a la hora del velorio. Ya se nos dio a nosotros ese problema, un grupo de pastores, porque la persona se congregaba unos días aquí, otros días allá, otros días allá, y a la hora, y como se congregó unos días por acá también, pero yo no sentí que era la persona de tomar la batuta en ese momento. Era el otro, de la restauración. No, ni tampoco yo, es el otro. Modo que mejor un familiar hizo el culto, porque nosotros no lo entendimos. Por eso, porque no había formalidad. Qué bonito cuando, si se murió un hermano, quien toma la dirección es el pastor anfitrión, el local. Aunque haya 20 pastores, pero el pastor que va a dirigir es el pastor de mi hermano que murió. El que va a dar la programación, va a explicar, hermano, va a hacer esto y lo otro, es el pastor. Y el pastor tiene la responsabilidad hasta llevarlo hasta el panteón, hacerle la ceremonia y todo, y ya viene satisfecho que ya queda en su lugarcito. Porque Dios mandó a Santiago, una persona que aquí y allá, voy para allá, y voy para allá, y para allá. Por último, lo carismático le puede hacer. Un surrezo le va a ganar. Pues, por eso que hay que ser obedientes, hermano, someternos, hermano. Entonces, ¿qué más dice el folletito? Los maestros, líderes. El líder, cada líder tiene su grupo y también hay jerarquía, ¿va? Los líderes de células, ¿quiénes le van a obedecer a los líderes? Su grupito que está ahí. Ustedes les van a dar sus privilegios. ¡Qué bendición! Entonces hay jerarquía en cuanto a eso. Y su servidor se somete también al presbítero de zona, al ejecutivo. Hay que someterlo. Ya ven. Hablamos de la obediencia. Hermanos, ejemplos de autoridad delegada por ejemplo, dice Josué. Josué obedeció a Moisés. Eliseo obedeció a Elías. Timoteo a Pablo. Entonces vemos ahí que al leer estos versículos, yo creo que vamos a leer que sea un versículo de cada división. Leamos el Éxodo 17, 9 y el versículo 10, hermano René y nuestro hermano Edgardo, primero de Reyes 19 al 21, y hermano Carlos Timoteo, 1 Corintios capítulo 4 versículo 17. Que no podemos pasar por alto que estos hombres fueron obedientes, fueron sumisos, nos dan una tremenda enseñanza a seguir. ¿Qué dice Éxodo 17, 9, versículo 10, hermano? Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Dónde está la palabra clave de que Josué se sometió al líder Moisés? En el 10, e hizo Josué como le dijo Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés. Eso se le llama Obediencia. Y Josué fue un guerrero y Dios estuvo con él, porque fue sumiso a su líder. Hermano que le di, primero de Reyes 19 al 21. Partiendo él de allí, habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo:
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y le servía. El 21, el versículo 21 ya lo leyó. Sí. Ahí es donde dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Amén. ¿A dónde está la obediencia? ¿Dónde podemos deducir ahí la obediencia de Eliseo y Elías? Usemos ahí la hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos bíblicos. Hermano René. No he buscado la cita. Hermano Edgardo. Bueno, ahí en el versículo 21 dice que después de haber hecho sacrificio, se levantó y se fue tras Elías. Se fue tras Elías. Eliseo. Pero Eliseo fue sumiso realmente a Elías porque, bueno, usted sabe el problema que tuvo Elías. Elías se acostó, se echó bajo el enebro y él dijo, no, ya no quiero seguir. Pero él fue obediente y siguió la caminata, porque Dios tenía un propósito de ungir a Eliseo, ¿verdad? Y entonces, y él que estaba arando con sus yuntas de bueyes, en el llamado que le puso ¿cómo le llaman? El manto, él desde ese momento aceptó el llamado de Dios, Eliseo, y él comenzó a hacer carne, ¿cómo dice la Biblia ahí? El equipo de los bueyes. Hizo leña, todo. El arado. Esa es parte de obediencia al llamado de Dios. Es parte de obediencia al llamado de Dios. Y él, bueno, fue ungido. De ahí Eliseo también comenzó un ministerio de poder. Un ministerio donde Dios lo usó de una forma extraordinaria. Que Eliseo se convirtió en un profeta de Dios, un potencial de Dios. Entonces ahí vemos la obediencia. Entonces en el 21 dice que se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. O sea que hizo como acción de gracias. Acción de gracias. Y con el arado de los bueyes los coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. O sea que dio un refrigerio, una comida. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fue tras Elías y le servía. Se sometió a Elías. Qué bendición. Y fue el llamado de Dios a Eliseo, porque él andaba en la agricultura con sus bueyes, pero como muestra que ya no iba a seguir al mismo trabajo, agarró los bueyes, comenzó a asar carne, ¿no? Para darle al pueblo, como celebrando, y ya no iba a seguir ese mismo rol de trabajo, sino que era diferente. Es un llamado al ministerio. Muy bien, ahora sigamos adelante. El 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes, en todas partes y en todas las iglesias.
Amén. Pero sumisos, compartieron el mensaje de Dios. Muy bien, ahora vamos a la siguiente interrogante para que podamos avanzar.